Bendiciones en este nuevo día. Este programa es para ti, estudiante de sexto grado de secundaria. Te damos la bienvenida a ti, a la familia que te acompaña y a tus docentes que están pendientes de todo este proceso. Soy Santa Méndez y esta es tu clase de lengua española. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. En la clase pasada aprendimos los pasos necesarios para hacer un borrador para tu ensayo argumentativo. Hoy veremos cómo se organizan esas ideas. Ya completado tu primer bosquejo, continuamos con la redacción y su posterior revisión. Ten pendiente recordar que para elaborar el borrador de un ensayo argumentativo, debes conocer el tema sobre el que pretendes escribir. Realiza una lluvia de ideas y si aún no tienes conocimiento sobre el mismo, realiza tu investigación. Esas ideas necesitan ser organizadas con coherencia y cohesión. Para eso, se utilizan palabras que hacen que el texto fluya. Estas palabras son los conectores. Te habrás dado cuenta de que al leer los distintos ensayos que te hemos presentado y los que has buscado en otras fuentes, se usan unas palabras que establecen relaciones entre las ideas o las conectan. A este tipo de palabras le llamamos conectores. Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos como orales. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Una idea nueva puede añadirse para, por ejemplo, complementar, contradecir o reforzar otra anterior. Así pues, del adecuado uso que hagamos de los conectores dependerá que nuestro texto final sea coherente. Los argumentos se colocan siguiendo una estructura lógica. Se valen de los conectores para lograrla y pueden contener conceptos, comparaciones, ejemplos, citas. Existen distintos tipos de argumentos. Ya hemos mencionado algunos en clases pasadas, pero hay otros tipos de argumentos que vale la pena destacar. Estos son tipos de argumentos según su contenido. Existencial. Se prefiere lo que sea real, verdadero o posible antes que aquello que sea inexistente, falso o imposible. Salud. Lo saludable o beneficioso es preferible a lo nocivo o perjudicial. Utilidad. Se valora lo útil, necesario y eficaz en vez de lo inútil, ineficaz o peligroso. Moral. Lo moral y lo ético es preferible a lo inmoral. Cantidad. La cantidad es preferible a la calidad. Argumento de mayoría. Calidad. Se valora lo bueno frente a lo abundante. Belleza. Lo bello es preferible a lo feo. Progreso y novedad. Lo novedoso y original es más valioso que lo antiguo. Tradición. El peso de la tradición da valor a las ideas. Placer. Lo agradable es preferible a lo desagradable. Hedonismo. Se valora el disfrutar del momento presente. Tipos de argumentos por su poder de convicción.
Un argumento será más o menos convincente teniendo en cuenta su pertinencia. Un argumento no es pertinente si no está relacionado con la tesis y por tanto no le sirve de apoyo. Su validez. Hay que ver si los argumentos son válidos o por el contrario son falacias. Falsa generalización o generalización apresurada. Se generaliza a partir de una conclusión que es válida en algunos casos, pero no en la totalidad. Falsa analogía. Las analogías requieren similitudes relevantes, de lo contrario, no son argumentos válidos. Según lo que hemos mencionado, ¿cómo van tus argumentos? Como ya vas avanzando tu texto, es prudente que vayas realizando algunas anotaciones. Por ejemplo, una autoevaluación mediante rúbricas. ¿Conoces qué es una rúbrica y para qué se utiliza? Una rúbrica es una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas. Son un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. Tu maestra o maestro puede utilizar una rúbrica para evaluar tu ensayo científico. Por eso, presta atención a sus detalles. Vamos a trabajar con un texto, un ejemplo de corrección con las rúbricas. Tenemos distintos modelos para evaluar, pero podemos elegir una de ellas. Se deben evaluar la estructura, la organización, los detalles y el dominio de la gramática. Los buenos lectores evalúan y tú eres un buen lector. E-learning, nuevo paradigma. Hoy nos encontramos ante nuevas realidades, tanto en el ámbito personal como social. Estamos a las puertas de nuevas encrucijadas del modus vivendi. La educación no escapa a esta verdad que nos depara el presente para proyectarse en el futuro. La educación virtual o e-learning es la respuesta que nos presenta la enseñanza en tiempos de pandemia. Es el nuevo paradigma que debemos enfrentar y confrontar. Los expertos presentan sus puntos de vista. José Albuquerque dice que acceder a la virtualidad y su información no es sinónimo de aprendizaje. Esa es una verdad irrefutable. Sin embargo, es la que tenemos en estos momentos en que el país y el mundo se encuentra compungido por el COVID-19. Mi opinión es que la educación virtual es una oportunidad única para que los estudiantes comiencen a explorar las grandes ventajas del uso de las TICs. Aunque sea cierto lo planteado por Albuquerque, también es una verdad que la presencialidad tampoco representa un aprendizaje, ya que las sociedades, así como las personas, aprenden a ritmos distintos, con herramientas diversas, diferentes estrategias, y a esto se le debe agregar que, sobre todo, va a depender del interés tanto del alumno como de la familia. La educación virtual es una realidad sin vuelta atrás, y debemos montarnos en el tren de la modernidad o perecer como individuos y como sociedad. Vamos a estudiar. Llegó la hora de la virtualidad. Antonio Reyes Sena, dominicano. Si usamos una rúbrica para evaluar este texto, debemos fijarnos en cada detalle. Primero, analicemos su estructura. Introducción. El nivel excelente.
Presenta con precisión el tema y la idea central, ampliando el panorama del lector. E-learning, nuevo paradigma. Hoy nos encontramos ante nuevas realidades, tanto en el ámbito personal como social. Estamos a las puertas de nuevas encrucijadas del modus vivendi. La educación no escapa a esta verdad que nos depara el presente para proyectarse en el futuro. ¿Cómo calificarías la introducción de este texto? ¿Excelente? ¿Bien? ¿Regular o deficiente? Analiza ahora su desarrollo. Observa los criterios. Criterios para el desarrollo. Nivel excelente. Expone con claridad los argumentos que sustentan la idea central. Incluye citas, referencias bibliográficas y opiniones de otros autores. La educación virtual o e-learning es la respuesta que nos presenta la enseñanza en tiempos de pandemia. Es el nuevo paradigma que debemos enfrentar y confrontar. Los expertos presentan sus puntos de vista. José Albuquó dice que acceder a la virtualidad y su información no es sinónimo de aprendizaje. Esa es una verdad irrefutable. Sin embargo, es la que tenemos en estos momentos en que el país y el mundo se encuentra compungido por el COVID-19. Mi opinión es que la educación virtual es una oportunidad única para que los estudiantes comiencen a explorar las grandes ventajas del uso de las TICs. Aunque sea cierto lo planteado por Albuquó, también es una verdad que la presencialidad tampoco representa un aprendizaje, ya que las sociedades, así como las personas, aprenden a ritmos distintos, con herramientas diversas, diferentes estrategias, y a esto se le debe agregar que, sobre todo, va a depender del interés tanto del alumno como de la familia. Es importante destacar el uso de las citas para apoyar los argumentos en el desarrollo. Cita de autoridad. Cuando a lo largo del texto se exponen ideas expresadas por alguna persona entendida en el tema, esto le da validez y fortaleza al ensayo. Por ejemplo, José Albuquó dice que acceder a la virtualidad y su información no es sinónimo de aprendizaje. Muy bien, analiza ahora su conclusión y verifica si se cumplen los criterios. Criterios para evaluar la conclusión. Nivel excelente. Sintetiza de manera organizada las ideas expuestas en el desarrollo y realiza una reflexión final completa. La educación virtual es una realidad sin vuelta atrás y debemos montarnos en el tren de la modernidad o perecer como individuos y como sociedad. Vamos a estudiar. Llegó la hora de la virtualidad. Antonio Reyes Sena, dominicano. Hemos comprobado la estructura del texto. Ahora, revisa otros criterios importantes, como la coherencia, donde el uso de los conectores juega un papel importante. Igual debes estar muy pendiente al uso de las normas ortográficas y signos de puntuación. Criterios para evaluar la coherencia. Nivel excelente. El texto tiene coherencia. Presenta una adecuada relación entre palabras y oraciones.
El vocabulario es rico y variado. Criterios para evaluar ortografía. Nivel excelente. Utiliza correctamente las reglas ortográficas. Criterios para evaluar signos de puntuación. Nivel excelente. Utiliza correctamente los signos de puntuación. Analizado cada aspecto de esta rúbrica, puedes contrastarla con el texto y formar tu propio criterio de evaluación. Te estás formando para ser un ente crítico y participativo, que busca mejoras y se encamina a la excelencia. Si conoces cada criterio de la rúbrica, será mucho más fácil usarla en tu propio texto. Ahora veámosla de manera integral. Criterios de evaluación rúbrica para texto argumentativo. Introducción. Desarrollo. Conclusión. Coherencia. Ortografía, signos de puntuación. Tu maestro o maestra puede sustituir criterios, pero tú tienes en tus manos la opción de realizar una autoevaluación. También puedes compartir tu borrador y la rúbrica elegida con tu compañero cercano, de manera que pueda evaluar tu trabajo. Los buenos amigos siempre quieren que hagas las cosas bien y te apoyan en tus proyectos. Luego de hacer estas evaluaciones tendrás más datos para hacer las mejoras pertinentes. Lo estás haciendo bien. Si sigues practicando, te volverás un experto en el uso de esta herramienta de evaluación. Hoy hemos aprendido mucho. Reconocemos que los conectores te ayudan a organizar las ideas para que el texto fluya y tenga coherencia. Los argumentos validan nuestras ideas y estos pueden clasificarse según su contenido y según su poder de convicción. La rúbrica es un instrumento de evaluación que nos permite evaluar el proceso de nuestro aprendizaje. Sigue leyendo, infórmate más. Usa tu creatividad y date cuenta de todo lo que puedes lograr. Tu disciplina te llevará lejos. Tus esfuerzos serán bien recompensados. Hasta este punto estamos claros sobre el ensayo argumentativo y todo lo relacionado con los elementos que lo componen, conectores, argumentos, así como también de la manera de evaluar su estructura, características y sobre todo cómo ampliar los argumentos presentados. Estimado estudiante, espero volver a estar contigo en el próximo tema y continuar el proceso de aprendizaje que llegamos de forma magistral hasta este momento. Vamos a cuidarnos, vamos a continuar aprendiendo desde la virtualidad y a través de los cuadernillos, recordando que para aclarar cualquier duda, tus maestros siempre estarán para ti. Bendiciones y hasta la próxima. Un afectuoso saludo en este gran día. Espero que estés excelente. Vengo a compartir contigo informaciones muy importantes sobre física. Soy tu profesora Sonia García. Bienvenido a este nuevo encuentro. Recuerda que debes seguir la programación por televisión, radio o internet y continuar con el proceso de trabajo en tu cuadernillo con tu maestro o tutor. Ten siempre presente: aprendamos en casa y preservemos la salud. Al término del tema que vamos a trabajar, serás capaz de seleccionar y utilizar estrategias, procedimientos, técnicas y herramientas para diseñar y ejecutar experimentos.
Asumir con responsabilidad crítica el impacto en tu salud, evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales. Colócate en tu espacio de trabajo y antes de iniciar organiza los útiles escolares que necesitarás. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora, una regla, En la clase de hoy estudiaremos el movimiento, su clasificación y magnitudes para interpretar, analizar y comunicar el tema de la cinemática a través de gráficas experimentales y simulaciones. Compartiremos informaciones importantes sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En la clase anterior trabajamos el movimiento rectilíneo uniforme, que presenta velocidad constante y trayectoria en línea recta. Si la rapidez o la dirección cambian, o ambas, entonces cambiará la velocidad, pasando a ser variable. En este caso, hablaremos sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado, con trayectoria en línea recta, velocidad variable y aceleración constante. Prestemos atención a esta imagen. Un auto parte de reposo y en el primer segundo su velocidad aumenta a 2 metros por segundo. En el siguiente segundo su velocidad es de 4 metros por segundo y al tercer segundo es de 6 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Significa que en cada segundo la velocidad va a cambiar 2 metros por segundo. Tal como podemos ver en el gráfico, si dividimos las velocidades entre los tiempos, nos da un valor constante de 2 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración del auto. Supongamos que vamos en un auto y cuando el conductor pisa el acelerador, los pasajeros experimentamos aceleración conforme nos recargamos más contra los asientos. Si al manejar aumentamos en una hora nuestra velocidad de 20 a 40 kilómetros por hora y en la siguiente a 60 kilómetros por hora y así sucesivamente, cambiamos la velocidad en 20 kilómetros por hora cada hora. Entonces, la variación o cambio fue de 20 kilómetros por hora por cada hora y se escribe como 20 kilómetros por hora al cuadrado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado lo vemos de la siguiente manera en el simulador de GeoGebra. Aquí tenemos que el cuerpo está en reposo, desplazamiento, velocidad y aceleración iguales a 0. En la segunda imagen, la variación del tiempo fue de 2.6 segundos, desplazamiento fue de 0 a 6.76 metros. Y su velocidad de 0 a 5.2 metros por segundo, produciéndose una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo calculamos la aceleración? Dividiendo la variación o cambio de velocidad entre el tiempo transcurrido de la siguiente forma. Variación de v dividido entre variación de t. 5.2 metros por segundo dividido entre 2.6 segundos, que es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. A continuación, diferenciamos los tipos de gráficos de este movimiento. En este primer gráfico, distancia en función de tiempo, obtenemos la pendiente, que es la velocidad y es variable.
En el segundo gráfico, velocidad en función de tiempo. La pendiente es la aceleración constante, pues la velocidad aumenta uniformemente con el tiempo. Y en el tercero, aceleración en función de tiempo. Notamos que la pendiente es paralela al eje del tiempo, o sea, que la aceleración se mantiene constante según transcurre el tiempo. La aceleración no es tan solo el cambio total de la velocidad, es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o el cambio de velocidad por segundo de tiempo. La idea clave que define la aceleración es el cambio. El qué tan rápido cambia la velocidad es lo que entendemos por aceleración. Su ecuación es A igual a variación de velocidad entre variación de tiempo. Practiquemos lo aprendido. Si en 2 segundos un automóvil aumenta su rapidez de 6 a 11 metros por segundo, mientras que una bicicleta pasa del reposo a 5 metros por segundo, ¿cuál de los dos tiene mayor aceleración? ¿Cuál es la aceleración de cada uno? Los datos: tiempo 2.0 segundos, velocidad inicial del auto 6 metros por segundo, velocidad final del auto 11 metros por segundo, velocidad inicial de la bicicleta 0, velocidad final de la bicicleta 5 metros por segundo. Vamos a encontrar la aceleración del auto y la aceleración de la bicicleta. Operación: la aceleración es igual a la variación de velocidad dividido entre la variación de tiempo, o lo que es lo mismo. Calculamos la aceleración del auto. 11 metros por segundo, que es la velocidad final, menos 6 metros por segundo, dividido entre 2 segundos, que es la variación de tiempo, es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Si calculamos la aceleración de la bicicleta, tenemos que la velocidad final fue de 6 metros por segundo y que partió del reposo, o sea que su velocidad inicial es 0. La dividimos entre 2 segundos y nos da un resultado de 2.5 metros por segundo al cuadrado. Resultados: cada uno tiene la misma aceleración, 5 metros por segundo al cuadrado. A continuación les mostraré las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aceleración: cuando tenemos el tiempo será igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial es igual a velocidad final menos aceleración por tiempo. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre la aceleración. Si no tenemos el tiempo para calcular la aceleración será igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la distancia. La velocidad final al cuadrado será igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. La velocidad inicial al cuadrado será igual a velocidad final al cuadrado menos 2 por aceleración por distancia. La distancia será igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la aceleración. Para calcular el desplazamiento, si nos dan el tiempo, tenemos dos ecuaciones. La primera,
Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado se dan dos situaciones. Si la rapidez aumenta, se dice que el móvil está acelerando. La aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad y es positiva. Si la rapidez del móvil disminuye, se dice que el móvil está desacelerando. La aceleración tiene sentido contrario a la velocidad y es negativa. En la primera imagen se muestra un movimiento acelerado. Si nos fijamos, el auto, la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección y sentido, por lo que el movimiento es acelerado y de aceleración positiva. En el segundo auto, a la derecha, vemos que la aceleración y la velocidad tienen sentidos contrarios, por lo que el movimiento es retardado con aceleración negativa. Por ejemplo, decimos que los frenos de un automóvil producen grandes desaceleraciones, es decir, que hay una gran disminución de la velocidad del vehículo en un segundo, y la sentimos cuando el conductor de un autobús aplica los frenos y nos impulsamos hacia adelante del vehículo. Ahora te presento las fórmulas del movimiento acelerado y retardado. Son las mismas fórmulas que vimos anteriormente, pero para el movimiento retardado, como la aceleración es negativa, en todos los casos las fórmulas tendrán un signo de menos delante de la aceleración. Escucha atentamente las informaciones sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero vertical. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA, es un tipo de movimiento frecuente en la naturaleza. Una bola que rueda por un plano inclinado o una pelota que cae en el vacío desde lo alto de un edificio son cuerpos que se mueven ganando velocidad con el tiempo, de un modo aproximadamente uniforme, es decir, con una aceleración constante. Galileo desarrolló el concepto de aceleración con sus experimentos en planos inclinados. Cuando el plano es vertical, la esfera alcanza su aceleración máxima. Entonces, la aceleración es igual a la de un objeto que cae, independientemente del peso o del tamaño del objeto. Galileo descubrió que cuando la resistencia del aire es lo suficientemente pequeña como para no ser tomada en cuenta, todos los objetos caen con la misma aceleración, ya que es invariable. Se representa con la letra G y tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué tan rápido los objetos caen a causa de la fuerza de gravedad? Por ejemplo, si dejamos caer una piedra desde un balcón y tarda 2 segundos, ¿cuál será su velocidad al caer al suelo? ¿Qué altura tiene el balcón? Para responder esta pregunta debemos realizar el siguiente procedimiento. Aquí tenemos los datos de nuestro ejemplo. Como el cuerpo se dejó caer, la velocidad inicial es 0. Tardó 2 segundos en caer. Y aquí tenemos la aceleración de la gravedad, o G, que no nos la están en el problema, pero siempre hay que ponerla, que es constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Nos piden la velocidad final
y la altura de donde cayó el cuerpo. Ahora vamos a hacer nuestros cálculos en la operación. Nos piden la velocidad final. Velocidad final es igual a aceleración de la gravedad por el tiempo, que será igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que son 2 segundos. 9.8 por 2 nos da un valor de 19.6 metros por segundo. Se va a segundo con ese segundo cuadrado y nos queda metro por segundo. Ahora vamos a calcular la altura. Altura es igual a aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Lo que será igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que dijimos que eran 2 segundos, dividido entre 2. Eso será igual a 9.8 por 4, que nos da 39.2 metros. Eliminamos segundo cuadrado con segundo cuadrado y nos queda metro, que es la medida de medir la altura. Entonces el resultado lo ponemos aquí. Para la velocidad tenemos que es igual a 19.6 metros por segundo y la altura tiene un valor de 39.2 metros. Hemos terminado. A continuación tenemos las fórmulas para caída libre o tiro vertical hacia abajo y hacia arriba. Movimiento vertical hacia abajo con aceleración positiva. Velocidad final es igual a velocidad inicial más g por t. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2g por h. Altura o h es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La altura enésima es igual a velocidad inicial más 1/2 de la aceleración por 2 a la enésima menos 1. El movimiento vertical hacia arriba con aceleración negativa o menos g. La velocidad final es igual a velocidad inicial menos g por t. La velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2g por h. La distancia es igual a velocidad inicial por tiempo menos 1/2 de g por t al cuadrado. La distancia enésima es igual a velocidad inicial más 1/2 de g por 2n menos 1. Practica en casa y revisa con tu maestro los siguientes ejercicios tomados del libro Física Conceptual de Paul Hewitt. ¿Qué tiene mayor aceleración? ¿Un avión que pasa de 1000 a 1005 kilómetros por hora en 10 segundos o una patineta que pasa de 0 a 5 kilómetros por hora en 1 segundo? Un automóvil puede acelerar desde el reposo a 40.0 kilómetros por hora en 10 segundos. ¿Cuál es su aceleración? En 5 segundos, un automóvil aumenta su rapidez de 60 a 75 kilómetros por hora, mientras que un motor pasa del reposo
a 15 kilómetros por hora en el mismo tiempo. ¿Qué se puede decir de la aceleración? ¿Cuál es la aceleración de una ambulancia que va a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora? 0. Falta el tiempo. Se debe saber la dirección de la velocidad. ¿Cuál de esas? Se deja caer una pelota desde la azotea de un edificio y tarda 4 segundos en caer. Calcula la velocidad con que llegó al suelo y la altura del edificio. Después de esa interesante clase, ¿qué aprendiste hoy? Aprendimos las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado, con trayectoria en línea recta, velocidad variable y aceleración constante, que no es tan solo el cambio total de la velocidad, es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o el cambio de velocidad por segundo de tiempo. La idea clave que define la aceleración es el cambio. El qué tan rápido cambia la velocidad es lo que entendemos por aceleración. Y su ecuación es A igual a variación de velocidad entre variación de tiempo. O lo que es lo mismo, velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Diferenciamos que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado se dan dos situaciones. Si la rapidez aumenta, se dice que el móvil está acelerando, la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad y es positiva. Si la rapidez del móvil disminuye, se dice que el móvil está desacelerando, la aceleración tiene sentido contrario a la velocidad y es negativa. También aprendimos que Galileo descubrió que en el vacío todos los cuerpos caen al mismo tiempo. Cuando la resistencia del aire es muy pequeña, como para no ser tomada en cuenta, todos los objetos caen con la misma aceleración. Se representa con la letra G y tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Estudiamos las ecuaciones del movimiento, sus gráficos con el simulador de GeoGebra, ejemplos de cada caso y algunos ejercicios que nos ayudarán a comprender mejor los movimientos, sus tipos y a interpretar sus gráficos, que son habilidades que nos ayudarán en el futuro para trabajar nuestro proyecto final y en otros ámbitos de nuestra vida diaria y como base para estudios universitarios. Practica los ejercicios y socializa con tu maestro. Será hasta la próxima clase. Muchas gracias. Bienvenidos estudiantes, mi nombre es Juan Wilmer, su profesor de inglés. Recuerden que durante esta unidad les enseñaremos vocabulario, gramática, comprensión de lectura, escuchar y escribir en relación a narrar acontecimientos y experiencias. Welcome back, senior students. My name is Juan Wilmer, your English teacher. Remember that during this unit, we will teach you vocabulary, grammar, reading comprehension, listening and writing related to the function, describing events, and talking about experiences.
notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English to Spanish. La lección de hoy está orientada a enseñarnos a comparar el pasado con el presente en inglés, como las cosas que solíamos hacer antes de la pandemia con las cosas que hacemos hoy en día. Therefore, por lo tanto, este es el tema de la lección de hoy, Your Life Before and After COVID. Hablemos un poco sobre nuestra clase anterior. ¿Recuerdan lo fácil que es narrar eventos en pasado? Es muy sencillo, siempre y cuando tengamos pendiente el uso correcto de los verbos regulares e irregulares. Y no se olviden del auxiliar did, el cual nos sirve principalmente para hacer preguntas en pasado simple. Por ejemplo, did you do the homework? Did you do the homework? ¿Hiciste la tarea? Y en caso de negar que algo sucedió, solo usas el did not o didn't. Por ejemplo, I did not or didn't miss my English class. I did not or didn't miss my English class. No me perdí mi clase de inglés. ¿Listos para entrar en materia? Evaluemos sus conocimientos acerca del tema de hoy con nuestro self-assessment. Statement. I can talk about my daily routine in the past. I can talk about my daily routine in the past. Puedo hablar de mi rutina diaria en el pasado. I can compare the past to the present. I can compare the past to the present. Puedo comparar el pasado con el presente. I used to eat meat. Now I am vegetarian. I used to eat meat. Now I am vegetarian. Solía comer carne. Ahora soy vegetariano. Usamos la expresión used to para hablar de hábitos o acciones que sucedían regularmente en el pasado, pero que ya no suceden más. We use used to talk about habits or actions that happened regularly in the past but no longer do. Veamos y escuchemos cómo construir la forma afirmativa, negativa e interrogativa, affirmative. La manera correcta de construirlo de forma afirmativa sería la siguiente. Subject plus used to plus infinitive. She sería el subject plus el used to y jog sería el infinitivo. Así sonaría, she used to jog. She used to jog. Ella solía trotar. Negative. La forma negativa la construimos de la siguiente manera. Subject plus auxiliary didn't or did not plus used to in the simple present form plus infinitive. Y sonaría de la siguiente forma. You did not used to jog. You did not used to jog. Tú no solías trotar.
question form. Para preguntar lo hacemos de la siguiente manera. Auxiliary did plus subject plus used to in the simple present form plus infinitive. Y sonaría de la siguiente forma. Did they used to jog? Did they used to jog? Ellos solían trotar. Escuchemos la comparación entre las cosas que solía hacer Marcos antes del COVID con las que hace hoy en día. I used to go to school. Now I take virtual classes. I used to go to school. Now I take virtual classes. I used to go out for dinner. Now I have dinner at home. I used to go out for dinner. Now I have dinner at home. I used to attend to live concerts. Now I watch concerts on YouTube. I used to attend live concerts. Now I watch concerts on YouTube. I didn't used to wear a mask. Now I wear it every day. I didn't used to wear a mask. Now I wear it every day. I used to go to the movies. Now I watch Netflix at home. I used to go to the movies. Now I watch Netflix at home. I used to go to the gym. Now I do exercise at home. I used to go to the gym. Now I do exercise at home. I used to swim in the beach. Now I swim in my swimming pool. I used to swim in the beach. Now I swim in my swimming pool. I didn't used to wash my hands often. Now I wash my hands every 10 minutes. I didn't used to wash my hands often. Now I wash my hands every 10 minutes. La vida de Marcos ya no es la misma antes y después de la pandemia. Hay muchas cosas que solía hacer, used to do, que ya no las hace más o las hace de forma distinta. Observemos el siguiente ejercicio basado en los hábitos de Marcos antes y después de la pandemia. Say true or false. Marcos doesn't wear a mask now. Marcos doesn't wear a mask now. Marcos didn't used to go to the gym. Marcos didn't used to go to the gym. Marcos takes virtual classes. Marcos takes virtual classes. Marcos watches movies at home. Marcos watches movies at home. Marcos used to go out for dinner. Marcos used to go out for dinner.
How about you? What did you used to do before and after the pandemic? ¿Qué cosas solías hacer antes y después de la pandemia? Mejor te lo dejo de tarea. Usando el ejemplo de Marcos, escribe 5 cosas que solías hacer antes y después de la pandemia. Haz una columna en tu cuaderno para las cosas que hacías antes y otra para las que haces ahora. Cuéntame, ¿qué aprendiste sobre la clase de hoy? Muy bien, la clase de hoy nos enseñó de forma clara a comparar el pasado con el presente. Recuerden, el uso del used to nos ayuda a hablar de hábitos y acciones que ocurrían con regularidad en el pasado. El ejercicio de hoy, el cual se trataba de hábitos de Marcos antes y después de la pandemia, nos dio la oportunidad de poner en prueba nuestro listening. ¿Qué les parece si volvemos a evaluar sus conocimientos basados en el tema de hoy, con nuestro self-assessment? Statement. I can talk about my daily routine in the past. I can talk about my daily routine in the past. Puedo hablar de mi rutina diaria en el pasado. I can compare the past to the present. I can compare the past to the present. Puedo comparar el pasado con el presente. Senior students, hemos llegado al final de la clase. Les exhorto a entablar pequeñas conversaciones en inglés usando lo aprendido el día de hoy. Entendiendo que necesitas reforzar lo aprendido, en nuestra próxima clase te traemos un Grammar Review, en donde repasaremos lo que hemos visto hasta hoy en cuanto a gramática. Thank you so much for tuning. Remember to stay safe. Pórtense bien. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Ten pendiente recordar que para elaborar el borrador de un ensayo argumentativo, debes conocer el tema sobre el que pretendes escribir. Realiza una lluvia de ideas y si aún no tienes conocimiento sobre el mismo, realiza tu investigación. Esas ideas necesitan ser organizadas con coherencia y cohesión. Para eso, se utilizan palabras que hacen que el texto fluya. Estas palabras son los conectores. Te habrás dado cuenta de que al leer los distintos ensayos que te hemos presentado y los que has buscado en otras fuentes, se usan unas palabras que establecen relaciones entre las ideas o las conectan. A este tipo de palabras le llamamos conectores. Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. Los conectores pueden utilizarse tanto en textos escritos como orales. Su principal función, como su nombre lo indica, es conectar distintas partes de un texto, ya sean palabras, frases o incluso párrafos completos. Una idea nueva puede añadirse para, por ejemplo, complementar, contradecir o reforzar otra anterior.
Así pues, del adecuado uso que hagamos de los conectores dependerá que nuestro texto final sea coherente. Los argumentos se colocan siguiendo una estructura lógica. Se valen de los conectores para lograrla y pueden contener conceptos, comparaciones, ejemplos, citas. Existen distintos tipos de argumentos. Ya hemos mencionado algunos en clases pasadas, pero hay otros tipos de argumentos que vale la pena destacar. Estos son tipos de argumentos según su contenido. Existencial. Se prefiere lo que sea real, verdadero o posible antes que aquello que sea inexistente, falso o imposible. Salud. Lo saludable o beneficioso es preferible a lo nocivo o perjudicial. Utilidad. Se valora lo útil, necesario y eficaz en vez de lo inútil, ineficaz o peligroso. Moral. Lo moral y lo ético es preferible a lo inmoral. Cantidad. La cantidad es preferible a la calidad. Argumento de mayoría. Calidad. Se valora lo bueno frente a lo abundante. Belleza. Lo bello es preferible a lo feo. Progreso y novedad. Lo novedoso y original es más valioso que lo antiguo. Tradición. El peso de la tradición da valor a las ideas. Placer. Lo agradable es preferible a lo desagradable. Hedonismo. Se valora el disfrutar del momento presente. Tipos de argumentos por su poder de convicción. Un argumento será más o menos convincente teniendo en cuenta su pertinencia. Un argumento no es pertinente si no está relacionado con la tesis y por tanto no le sirve de apoyo. Su validez. Hay que ver si los argumentos son válidos o por el contrario son falacias. Falsa generalización o generalización apresurada. Se generaliza a partir de una conclusión que es válida en algunos casos, pero no en la totalidad. Falsa analogía. Las analogías requieren similitudes relevantes, de lo contrario, no son argumentos válidos. Según lo que hemos mencionado, ¿cómo van tus argumentos? Como ya vas avanzando tu texto, es prudente que vayas realizando algunas anotaciones. Por ejemplo, una autoevaluación mediante rúbricas. ¿Conoces qué es una rúbrica y para qué se utiliza? Una rúbrica es una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas. Son un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. Tu maestra o maestro puede utilizar una rúbrica para evaluar tu ensayo científico. Por eso, presta atención a sus detalles. Vamos a trabajar con un texto, un ejemplo de corrección con las rúbricas. Tenemos distintos modelos para evaluar, pero podemos elegir una de ellas. Se deben evaluar la estructura, la organización, los detalles y el dominio de la gramática. Los buenos lectores evalúan y tú eres un buen lector. E-learning, nuevo paradigma. Hoy nos encontramos ante nuevas realidades, tanto en el ámbito personal como social.
Estamos a las puertas de nuevas encrucijadas del modus vivendi. La educación no escapa a esta verdad que nos depara el presente para proyectarse en el futuro. La educación virtual o e-learning es la respuesta que nos presenta la enseñanza en tiempos de pandemia. Es el nuevo paradigma que debemos enfrentar y confrontar. Los expertos presentan sus puntos de vista. José Albuquó dice que acceder a la virtualidad y su información no es sinónimo de aprendizaje. Esa es una verdad irrefutable. Sin embargo, es la que tenemos en estos momentos en que el país y el mundo se encuentra compungido por el COVID-19. Mi opinión es que la educación virtual es una oportunidad única para que los estudiantes comiencen a explorar las grandes ventajas del uso de las TICs. Supongamos que vamos en un auto y cuando el conductor pisa el acelerador, los pasajeros experimentamos aceleración conforme nos recargamos más contra los asientos. Si al manejar aumentamos en una hora nuestra velocidad de 20 a 40 kilómetros por hora y en la siguiente a 60 kilómetros por hora y así sucesivamente, cambiamos la velocidad en 20 kilómetros por hora cada hora. Entonces, la variación o cambio fue de 20 kilómetros por hora por cada hora y se escribe como 20 kilómetros por hora al cuadrado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado lo vemos de la siguiente manera en el simulador de GeoGebra. Aquí tenemos que el cuerpo está en reposo. Desplazamiento, velocidad y aceleración iguales a 0. En la segunda imagen, la variación del tiempo fue de 2.6 segundos. Desplazamiento fue de 0 a 6.76 metros. Y su velocidad de 0 a 5.2 metros por segundo, produciéndose una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo calculamos la aceleración? Dividiendo la variación o cambio de velocidad entre el tiempo transcurrido de la siguiente forma. Variación de v dividido entre variación de t. 5.2 metros por segundo dividido entre 2.6 segundos, que es igual a 2 metros por segundo al cuadrado. A continuación, diferenciamos los tipos de gráficos de este movimiento. En este primer gráfico, distancia en función de tiempo, obtenemos la pendiente, que es la velocidad y es variable. En el segundo gráfico, velocidad en función de tiempo, la pendiente es la aceleración constante, pues la velocidad aumenta uniformemente con el tiempo. Y en el tercero, aceleración en función de tiempo. Notamos que la pendiente es paralela al eje del tiempo, o sea, que la aceleración se mantiene constante según transcurre el tiempo. La aceleración no es tan solo el cambio total de la velocidad, es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo o el cambio de velocidad por segundo de tiempo. La idea clave que define la aceleración es el cambio. El qué tan rápido cambia la velocidad es lo que entendemos por aceleración. Su ecuación es A igual a variación de velocidad entre variación de tiempo. Practiquemos lo aprendido. Si en 2 segundos un automóvil aumenta su rapidez de 6 a 11 metros por segundo, mientras que una bicicleta pasa del reposo a 5 metros por segundo, ¿cuál de los dos tiene mayor aceleración? ¿Cuál es la aceleración de cada uno?
Los datos. Tiempo 2.0 segundos. Velocidad inicial del auto 6 metros por segundo. Velocidad final del auto 11 metros por segundo. Velocidad inicial de la bicicleta 0. Velocidad final de la bicicleta 5 metros por segundo. Vamos a encontrar la aceleración del auto y la aceleración de la bicicleta. Operación. La aceleración es igual a la variación de velocidad dividido entre la variación de tiempo, o lo que es lo mismo. Calculamos la aceleración del auto. 11 metros por segundo, que es la velocidad final, menos 6 metros por segundo, dividido entre 2 segundos, que es la variación de tiempo, es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. Si calculamos la aceleración de la bicicleta, tenemos que la velocidad final fue de 6 metros por segundo y que partió del reposo, o sea que su velocidad inicial es 0. La dividimos entre 2 segundos y nos da un resultado de 2.5 metros por segundo al cuadrado. Resultados. Cada uno tiene la misma aceleración, 5 metros por segundo al cuadrado. A continuación les mostraré las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aceleración. Cuando tenemos el tiempo será igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial es igual a velocidad final menos aceleración por tiempo. Tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre la aceleración. Si no tenemos el tiempo para calcular la aceleración será igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la distancia. La velocidad final al cuadrado será igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por distancia. La velocidad inicial al cuadrado será igual a velocidad final al cuadrado menos 2 por aceleración por distancia. La distancia será igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la aceleración. Para calcular el desplazamiento, si nos dan el tiempo, tenemos dos ecuaciones. La primera, distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Usamos la expresión used to para hablar de hábitos o acciones que sucedían regularmente en el pasado, pero que ya no suceden más. We use used to talk about habits or actions that happened regularly in the past but no longer do. Veamos y escuchemos cómo construir la forma afirmativa, negativa e interrogativa, affirmative. La manera correcta de construirlo de forma afirmativa sería la siguiente. Subject plus used to plus infinitive. She sería el subject plus el used to y jog sería el infinitivo. Así sonaría: she used to jog. She used to jog. Ella solía trotar. Negative.
La forma negativa la construimos de la siguiente manera. Subject plus auxiliary didn't or did not plus used to in the simple present form plus infinitive. Y sonaría de la siguiente forma. You did not used to jog. You did not used to jog. Tú no solías trotar. Question form. Para preguntar lo hacemos de la siguiente manera. Auxiliary did plus subject plus used to in the simple present form plus infinitive. Y sonaría de la siguiente forma. Did they used to jog? Did they used to jog? Ellos solían trotar. Escuchemos la comparación entre las cosas que solía hacer Marcos antes del COVID con las que hace hoy en día. I used to go to school. Now I take virtual classes. I used to go to school. Now I take virtual classes. I used to go out for dinner. Now I have dinner at home. I used to go out for dinner. Now I have dinner at home. I used to attend to live concerts. Now I watch concerts on YouTube. I used to attend live concerts. Now I watch concerts on YouTube. I didn't used to wear a mask. Now I wear it every day. I didn't used to wear a mask. Now I wear it every day. I used to go to the movies. Now I watch Netflix at home. I used to go to the movies. Now I watch Netflix at home. I used to go to the gym. Now I do exercise at home. I used to go to the gym. Now I do exercise at home. I used to swim in the beach. Now I swim in my swimming pool. I used to swim in the beach. Now I swim in my swimming pool. I didn't used to wash my hands often. Now I wash my hands every 10 minutes. I didn't used to wash my hands often. Now I wash my hands every 10 minutes. La vida de Marcos ya no es la misma antes y después de la pandemia.